Morena se debilita. A más de un año de haber iniciado el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que parecía ser una nueva administración morenista a la que el coste político de sus propias decisiones no le pasaría factura, ya comienza a mostrar sus muy preocupantes primeras fisuras políticas. ¿Qué errores ha cometido Claudia Sheinbaum solamente en este año? ¿Por qué ha caído tanto su popularidad? ¿De verdad estamos, como algunos han dicho, ante el principio del fin de Morena? Hoy hablaremos de todo ello. En el verano de 2024 arrasó Claudia Sheinbaum en las elecciones presidenciales. Era la continuidad del proyecto de Morena y de su jerarca máximo, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Y en ese momento Morena tenía una característica muy interesante, y es que tenía un capital político y un blindaje político prácticamente inexpugnable, es decir, el partido y su propio presidente podía coleccionar todo tipo de escándalos y fracasos, y vaya si los hubo, que igualmente su apoyo no se vería mermado. No obstante, ya más de un año de haber empezado su nuevo gobierno, Sheinbaum ha empezado ya a experimentar algo insólito para Morena: el coste político de sus decisiones. Ha empezado a experimentar las consecuencias de sus elecciones y de sus errores administrativos. Es verdad que evidentemente esto no quiere decir ni por asomo que ya mañana Claudia Sheinbaum se va en helicóptero. No obstante, es verdad que hasta hace un año era insólito, era impensable que las acciones de Morena tuvieran consecuencias. Y por lo menos en los últimos meses hemos empezado a ver las primeras grietas, las primeras fisuras, que demuestran que, insisto, si bien no van a echar a Claudia Sheinbaum ni por asomo por este motivo, sí que es un punto de inflexión fundamental de la gestión de la presidenta de México. El principio del fin. Ya anteriormente hemos hablado sobre la macroeconomía mexicana. He explicado por qué el modelo obradorista es estructuralmente deficiente y está estructuralmente condenado al fracaso. Sin embargo, en los últimos meses me han seguido dando la razón. A ver, en sociología y en política hay una regla no escrita que dice que cuanto más decadente es una sociedad, más absurdas son sus leyes. Y trasladándolo a otro ámbito, cuanto más decadente es una economía, más absurdos son sus impuestos. Y la lógica en realidad detrás de esto es muy simple. Cuando el Estado se termina por agrandar más de la cuenta y ya no puede sostenerse, está obligado a buscar hasta el último céntimo en hasta la última baldosa, y es el caso del Estado mexicano. Como ya hemos explicado, Morena ya se ha esnifado por completo el presupuesto nacional, de modo que no debe sorprendernos que en los últimos meses han intentado ponerle impuesto a prácticamente cualquier cosa, los impuestos más absurdos que te puedas imaginar. Y por poner algunos ejemplos que me vienen a la cabeza, se me ocurren el impuesto a los videojuegos violentos, el aumento al impuesto a las bebidas azucaradas, el impuesto a los electrolitos, en torno al cual de hecho hace poco hubo una polémica en YouTube Medicina, precisamente por el tema de los electrolitos, y así como aumentar el 109% en determinados impuestos de las zonas turísticas y arqueológicas, e incluso aplicar el impuesto a la tenencia, es decir, el impuesto por tener un coche, que es un impuesto que tributa dos veces, porque después tienes que pagar otros impuestos añadidos, pero bueno, ese es otro tema, a todos los estados, ya que anteriormente únicamente algunas entidades federativas eran las que cobraban este impuesto, pero se empezó a aplicar a todo el mundo. Es decir, ya desde lo económico va todo bastante mal. Es verdad que este no es un vídeo de economía, porque ya le hicimos su vídeo de economía, pero ya desde lo económico vamos mal. No obstante, lo realmente interesante es que toda esta sucesión de cataclismos para el gobierno comenzaron probablemente a partir del escándalo de uno de sus miembros más notables, Adán Augusto López y la Barredora. ¿Quién es Adán Augusto? Básicamente es un senador muy top de Morena, que es íntimo de Andrés Manuel López Obrador, confesado por él mismo, que en su momento fue gobernador del mismo estado del que es oriundo Andrés Manuel, que está vasco, y bueno, ocupó bastantes cargos bastante importantes en su gobierno y actualmente es senador. Pues bien, esta información revelada por la propia fiscalía, es decir, no por medios de ultraturbo mega derecha, neoliberales, no, por la propia fiscalía, del fiscal puesto entonces por el propio López Obrador, reveló que él tenía por lo menos vínculos muy estrechos como facilitador de un grupo del crimen organizado en su estado natal y en el sur del país. Y este escándalo, que ya digo es grave especialmente porque lo reveló la propia fiscalía,
a medida que se tiraba un poco de la manta, evidentemente nadie de los políticos más importantes fue preso, ni detenido, ni muchísimo menos. No obstante, a medida que se tiraba más de la manta, iban cayendo diferentes nombres hasta terminar implicando a los propios hijos del expresidente López Obrador y a la Marina mexicana. O sea, pudrieron hasta el ejército, básicamente. Así que ya desde ahí comenzaba un escándalo bastante fuerte que les explotó en cuestiones de corrupción. Y no conformes con eso, posteriormente tuvieron otro escándalo, pero ya no de corrupción, sino de ineptitud, algo muy parecido a lo que sucedió en su momento hace un par de años en Valencia, España. Las inundaciones, especialmente en el estado de Veracruz, pero no solamente en ese estado, hubo otros estados también afectados. Sucede que en su momento el expresidente López Obrador había eliminado un fideicomiso que estaba diseñado específicamente para detectar y prevenir desastres naturales, como por ejemplo inundaciones. Y bueno, al final pasó lo inevitable. Hace un par de meses, debido a desastres naturales que evidentemente no son atribuibles a Morena, se inundaron diferentes estados del país, muy especialmente Veracruz, que es un estado costero de lo más significativo. Bien, este fue un cataclismo, fue un desastre absoluto, fuera de todo tipo de proporción, que se pudo haber evitado de haber mantenido este fideicomiso. Y bueno, al final, después de suceder todo este desastre, cuando las víctimas más necesitaban apoyo, el gobierno, tanto estatal, de Rocío Nale, que es de Morena, como el nacional, de la presidenta Sheinbaum, que también es de Morena, se tardaron días en reaccionar, ha habido un silencio prácticamente sepulcral, y cuando finalmente se dignó la presidenta en ir al territorio en cuestión, le sucedió algo muy parecido a lo que le sucedió, insisto, años atrás a Pedro Sánchez cuando fue a Valencia después de la Dana. Es decir, que fue abucheada, que fue increpada por su absoluta inacción, y esto es muy divertido, que fue literalmente a callar con el dedo a los manifestantes. La razón por la que la miniatura está así, por cierto, es debido a ese episodio en el que estaba callando a los manifestantes y al final se terminó retirando sin hacer absolutamente nada para ayudar a las víctimas. Y posteriormente se abrió otro frente, otro más, que yo francamente no pensé que se iba a abrir. Eso sí que me ha pillado por completo desprevenido, que es el conflicto con los campesinos. Este conflicto empezó hace unas cuantas semanas / meses, a raíz principalmente de los terribles precios de sus mercancías agrarias y sobre todo de la delincuencia. Lo he mencionado en otras ocasiones, pero lo vuelvo a decir, la política en materia de seguridad es fundamentalmente una política económica, que quiere decir que si tienes un país absolutamente carcomido por el crimen organizado, eso se va a notar en los comerciantes, incluidos los comerciantes agrícolas, los campesinos que venden su mercancía y que están atemorizados por el crimen organizado. No obstante, el verdadero giro de la trama fue otro motivo por el cual posteriormente hicieron nuevos boicots, que fue la nueva legislación sobre aguas aprobada por el gobierno federal. Anteriormente, lo voy a poner en un ejemplo práctico. Anteriormente, si tú eras un campesino y encontrabas agua y te montabas tu pozo y tal, tenías tu concesión sobre el pozo, etc. Y cuando tú murieras, podrías perfectamente haber heredado a tus hijos, haber legado a tus hijos esta concesión y este pozo como si fuera un bien propio. Perfecto, maravilloso. Ahora no. Ahora, cuando este campesino muera, sus hijos ya no podrán heredar este pozo ni su concesión, sino que esta pasará a ser directamente propiedad del Estado y de Conagua, la muy eficiente empresa estatal de aguas de México. Obviamente, ante esta liberticida medida, campesinos de 25 estados salieron a bloquear las carreteras, los puentes con Estados Unidos, las aduanas, etc., por un reclamo que personalmente encuentro de lo más legítimo. Yo nunca he sido partidario ni lo voy a ser de los bloqueos carreteros. Es una postura ideológica con la que me mantengo absolutamente consecuente. No obstante, su reclamo es perfectamente legítimo. Hasta el agua les quieren expropiar. Pero todos estos escándalos, todos, absolutamente todos, hubieran sido peccata minuta de no haber sido por el auténtico punto de inflexión de esta tragicomedia llamada Cuarta Transformación, el asesinato brutal de Carlos Manzo hace apenas unos meses. Un asesinato del que ya hablamos en este canal, que trajo dos consecuencias. En primer lugar, el hacerme hacer un vídeo de imprevisto que yo no tenía pensado hacer y que me descontracturó por completo, me destripó mi agenda de vídeos, que para mí es sagrada y va a misa.
Pero más importante, el desnudar a la emperatriz, el demostrar que la emperatriz va completamente desnuda, demostrar que la cuarta transformación y que Morena es absolutamente incapaz de contener el regadero de cadáveres en el que está hecho el país, y por supuesto potenció las marchas que ya venían convocadas de la generación Z. Estas marchas que tenían como objetivo central denunciar la violencia absolutamente descontrolada, denunciar el autoritarismo y un objetivo muy claro: fuera Morena y fuera Claudia Sheinbaum, que eran las consignas que fundamentalmente se escuchaban. No eran marchas partidistas, aunque evidentemente los partidos intentaron colgar de ellas como cualquier tipo de marcha, pero originalmente no tenían un objetivo partidista, y fueron marchas que buscaron emular lo hecho en Nepal o por lo menos en Perú, también con el movimiento de la generación Z. Y tuvieron como consecuencia que evidentemente muchísimos jóvenes de diferentes latitudes del país salieran a protestar, cuyo epicentro fue la Ciudad de México, la mismísima capital, y que terminaron con la brutal represión de la policía hacia los manifestantes. Y posteriormente, por si no le hubiera llovido ya sobre mojado a la presidente, gracias a las benditas redes sociales se difundieron estos vídeos en los que la policía aporreaba incluso a manifestantes pacíficos. Y aquí quiero hacer una pequeña pausa y dirigirme directamente, no con mala leche, para nada, con toda la mejor intención y el mejor ánimo del mundo, a los votantes de Morena. Estimado votante de Morena, ¿estás feliz con todo esto? ¿Estás feliz con el manejo de la inseguridad? ¿Estás feliz con el asesinato de alcaldes? ¿Estás feliz con la pésima gestión del conflicto con los agricultores? ¿Estás feliz con la pésima gestión del desastre en Veracruz y otros estados? ¿Estás feliz con el manejo económico, con los tropecientos impuestos que se han puesto? Porque le has votado en 2018, y si le has votado en 2018 a la gente de Morena, tienes mi bendición, tienes mi permiso, no hay ningún tipo de problema, está bien. Luego hubo 6 años de Morena, los de López Obrador, en los que ocurrieron todo este tipo de cosas y más, porque ya ocurrían todo este tipo de cosas y más, solo que ahora sí que le pasan factura política a la presidente. Y a pesar de ello les has vuelto a votar en 2024, entonces sospecho yo que estarás muy feliz y muy satisfecho con tu gobierno, que te representa perfecto y que todo este tipo de cosas por lo menos te satisfacen. Espero que sí. Pues bien, a raíz de todos estos escándalos, y especialmente debido a los escándalos de corrupción que ya empezaban a salpicar a todo Cristo dentro de Morena, el gobierno no tuvo mejor idea que echar de inmediato al fiscal Alejandro Gertz, que era puesto, insisto, por López Obrador y que tenía, si no me equivoco, hasta 2028 como tiempo de fiscal. Recordemos que él fue el principal responsable de desenmascarar la corrupción de Morena. No fue ni TV Azteca, ni Latinus, ni la prensa neoliberal de México, no. Ha sido su propio fiscal puesto por López Obrador y que ya había sido muy complaciente en otros escándalos que había tenido el propio López Obrador. Pues bien, le echaron, evidentemente lo maquillaron un poco, ¿no? Como hacen bien los políticos, diciendo que se iba en una fructífera carrera diplomática como embajador a Alemania, de donde son sus ancestros, y pusieron en el mismo cargo de fiscal general a Ernestina Godoy, una histórica militante de izquierda íntima de Claudia Sheinbaum y que ya como fiscal de la Ciudad de México, insisto, en el gobierno de Claudia Sheinbaum, en el gobierno capitalino, estuvo plagada de irregularidades y escándalos de todo tipo. A raíz de todo lo anteriormente comentado, a raíz de la gestión de los desastres, de la corrupción, de la delincuencia, de la represión de las manifestaciones contra la delincuencia y del cambio de fiscal, es que la popularidad de Claudia Sheinbaum, que era la estadística por la que ella se pavoneaba en cada una de sus conferencias matutinas, era aquella estadística en la que ella presumía una popularidad altísima del 70%, que la posicionaba como la líder más popular del universo conocido y por conocer. Pues bien, en solo cuestión de un par de meses se ha desplomado por lo menos en 20 puntos, según las mismas estadísticas que ella misma mencionaba en su momento y que ahora ya no menciona. E incluso en aquellas en las que todavía conserva una popularidad más o menos intacta, si uno analiza bien y las mira con lupa, se da cuenta de que realmente en todos los rubros, en todas las estadísticas por los cuales uno puede preguntar, desde la gestión de la delincuencia hasta la gestión económica, en todas y cada una, su gestión sale absolutamente reprobada, y recordemos que ya tiene todas las mayorías que quiera para poder aplicar su agenda política. Es decir, no es por una cuestión de ingobernabilidad, es por una cuestión de ineptitud. Pero la mayor evidencia del fracaso rotundo y de la crisis brutal que está atravesando el gobierno de Sheinbaum ni siquiera es la caída brutal de la
popularidad en las encuestas que ya tanto presumía, sino más bien sus acciones. Eso no deja de ser un dato, pero hay que analizar las acciones y el subtexto. Y no hay acción más meridianamente explícita de crisis interna en el gobierno que el hecho de que su caudillo máximo, Andrés Manuel López Obrador, haya tenido que salir de su escondite en Palenque, Chiapas, salir de ahí y dar la cara en un vídeo de 40 y pico minutos en los cuales hablaba de lo guay que se vive en su rancho en el sur del país, de lo guay que es la presidenta y de lo guay que es la cuarta transformación y de que no hay que soltarle la mano ni hacerle sombra. Bien. Considerando esto, la señal es absolutamente clara. No era saludar de vuelta a la ciudadanía, no era mostrarle a la gente cómo se vive en su rancho, ni mucho menos presentar su libro, que también ha aprovechado para presentar su libro. La auténtica señal es, hey, sigo aquí, sigo siendo el jefe, y este movimiento no se acaba, esto no se termina. ¿Y qué pasa con esto? Esto es una señal de lo más normal dentro de la política. Para los que no lo sepáis, en la política este tipo de movimientos son muy comunes cuando existe una crisis dentro de un movimiento. El tener que sacar a su guía espiritual, a su líder ideológico supremo, tiene dos efectos. En primer lugar, reactiva a la militancia y en segundo lugar, cohesiona a las fuerzas internas de su partido y de su movimiento. Por eso es que han tenido que sacar de vuelta la estampita de Andrés Manuel López Obrador. Lo más llamativo de todo esto ni siquiera son los escándalos en sí o la reacción de la presidenta, ni siquiera las consecuencias que esto ha tenido. Lo más llamativo realmente es que la vasta mayoría de estos problemas ni siquiera tienen origen en el gobierno de la propia Sheinbaum. Evidentemente, su reacción sí, ¿no? Su reacción, por ejemplo, ante las inundaciones en determinados estados, sí que es un problema muy importante y que ha generado muchos altercados con la propia ciudadanía. Pero la vasta mayoría de sus problemas no tienen su origen en su gobierno, sino en el de su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, que no olvidemos ni por un segundo que siguen la misma vertiente ideológica, son del mismo partido y cargan con la misma mochila de ideas. Y la gran mayoría de los problemas que ahora mismo está enfrentando la presidenta Sheinbaum pasan por la propia administración de López Obrador e incluyen incluso a la gente de Obrador, de modo que no les sería demasiado difícil simplemente deslindarse de él, desmarcarse como han hecho, ojo, otros presidentes incluso del mismo partido en su momento, que pertenecían al mismo partido que su predecesor, que se han desmarcado de él, que han dicho simplemente se han cometido errores, hay que rectificar y que efectivamente han terminado por rectificar. ¿Y cuál es el problema ahí? Eso yo lo veo como algo positivo, eso es más bien una solución. Pues no, el problema es que en el caso específico de Sheinbaum, su capital político y el de su partido depende del legado de López Obrador, de la figura en sí misma de López Obrador, igual que la cohesión de su propio movimiento. Es decir, la disyuntiva aquí está entre si mantiene la misma línea que ha estado siguiendo hasta ahora, que es la línea de su predecesor, y por lo tanto continúan los malos resultados, continúa la crisis y continúan los escándalos, y todavía le quedan 5 años para lidiar con ellos, o en su defecto, la segunda vertiente, es desmarcarse de él, romper con su legado, hacer las cosas que debería hacer, destruir todo lo que él ha hecho, y empezar prácticamente de cero, en cuyo caso, sí, elimina algunos de los potenciales riesgos económicos y de seguridad, pero pierde gran parte de su capital político y se arriesga incluso a dividir su movimiento como le pasó en su momento al correísmo en Ecuador. De momento lo que podemos decir es que la mayoría de sus problemas actuales ni siquiera vienen de ella, simplemente le están explotando en la cara porque vienen de su propio predecesor, porque recordemos, ella misma ha mantenido el mismo modelo. Y el problema central que tiene ahora mismo es de modelo de país. Conclusión. Yo no quiero pecar de optimista, ni venderos la moto, ni muchísimo menos. Así que, ¿todo esto significa que Morena ya se va mañana? No, de vuelta. No. Nadie se piense ni por un segundo que esto implica el fin de Morena, ni muchísimo menos. Pero sí que tiene consecuencias. Ya vamos a hablar de ello.
Se supone que existe un mecanismo de revocación de mandato para Claudia Sheinbaum. En teoría le quedan todavía 5 años de mandato, pero se supone que existe un mecanismo para revocarle el mandato en 2027, que en la práctica es una cuestión fundamentalmente de legitimación y es un mecanismo estéril y más que nada cosmético. Y aún así, si llegara a perder en el año 2027 esta revocación de mandato, acatara la voluntad popular y se largara, tendrían que escoger a un presidente hasta que se convoquen elecciones en el año 2030. Y presumiblemente escogerían a Rosa Isela Rodríguez, que ocupa el rol actualmente, que es el más cercano al de un vicepresidente en México. Ahora bien, Morena tiene otra ventaja que le impide irse en este momento a pesar de todas sus trastadas, y es que no existe una oposición real que pueda capitalizar todos sus errores y todas sus negligencias. El PAN sigue siendo esa oposición servil y tibia. El PRI ha hecho tropecientas denuncias, incluso en el extranjero, que está muy bien, pero siguen pensando más o menos igual que Morena. Y respecto a los outsiders, bueno, a Manzo lo mataron, Verástegui fue víctima de su propia estupidez, se disparó un tiro en el pie y arruinó su carrera política hace poquito, y el opositor más fuerte que tiene Morena actualmente es el empresario Ricardo Salinas Pliego, del que ya vamos a hablar en nuestra querida sección sobre Nueva Derecha, pero el hombre ni siquiera tiene partido político todavía, es decir, no existe un bloque opositor que pueda, ya digo, capitalizar las trastadas de Morena. Así que no, esto no significa que ya mañana Claudia Sheinbaum se va y cambia por completo el rumbo económico, social y político de México. Lo que sí significa, y es muy importante y la razón fundamental por la que finalmente me decidí a hacer este vídeo, es que ya no es el partido intocable que eran hace apenas 2 añitos. Cuando estaba López Obrador en el gobierno, ya podía salir en directo a sacrificar bebés, que igualmente no iba a perder popularidad en absoluto. No obstante, ahora, a 1 año de gobierno de Sheinbaum, la continuadora ideológica, la gran representante del segundo piso de la cuarta transformación, como le llaman ellos, ahora las acciones sí que tienen consecuencias, sí que son acciones erosivas. Todos sus errores ya empiezan a pasarle factura, ya empiezan a cobrarle el coste político. Y así es exactamente como se termina una hegemonía política. Cuando las acciones del partido, que antes era intocable, empiezan finalmente a tener consecuencias. Así le pasó en Brasil al PT. Ya sabéis que en este canal yo hago muchos paralelismos entre México y Brasil. Así le pasó al PT de Brasil. Así le pasó también al PJ, al Partido Peronista en Argentina, e incluso al ya mencionado correísmo en Ecuador. Un partido que parece absolutamente intocable y que nadie le puede toser, de repente empieza a tener tal nivel de erosión que ya no son impunes, que ya si hacen algo mal, la gente les empieza a cobrar, les empieza a pasar factura. Y por eso digo que estamos ante el principio del fin de Morena. No realmente porque esto vaya a hacer que se caiga el gobierno, ni muchísimo menos, pero sí que es un síntoma de que ya no pueden hacer cualquiera, de que sus acciones por fin tienen consecuencias y que por fin van a experimentar el coste político que durante tantos años, durante la presidencia de López Obrador, les fue absolutamente esquivo. Y si todo continúa como ahora, como parece que va a continuar, porque el modelo es el mismo, la tendencia ideológica es exactamente la misma, no han cambiado en nada, lo más probable es que esto se profundice cada vez más y más. Espero este vídeo te haya resultado interesante, muchas gracias por tu atención y sin más que decir, libertad y vida.